¿Qué tal amigos de Reacciona Hoy? Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 10 años. El pasado 8 de noviembre se vencieron los plazos para hacer las inscripciones como candidatos para la curula en el exterior. Aparentemente se va a postergar para el 8 de diciembre, donde se vencen otros plazos para las curules y las listas de los senadores que pretenden ocupar alguna curul en el próximo gobierno de Iván Cepeda. Iván Cepeda, gracias a Dios, digámoslo así, pues, ya que el centro derecha y las derechas del mundo pues están de capa caída en todo el planeta, pues siempre van a las iglesias con pastores, con católicos, con protestantes. Ellos son protestantes, ellos se vuelven católicos, ellos se vuelven menonitas, se vuelven anglicanos, mientras esos sean votos. Y hemos sido testigos a lo largo de las décadas de cómo las iglesias se prestan para estos procesos políticos en donde los pastores, los sacerdotes, etcétera, promueven a ciertos candidatos sobre otros candidatos. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en Colombia. La iglesia católica como la protestante tiene esa problemática, y es que siguen al líder de un partido porque es bonito, porque es simpático, porque es carismático, pero no necesariamente porque tenga programas en donde la intención sea beneficiar a las gentes. Todo lo contrario, como decía Peter Thiel. Él es un inversionista en Palantir, que es una empresa de seguridad, de espionaje literalmente, junto con Pegasus y otras. Habría que reconocer que Pegasus pues es una compañía que comenzó israelí, que comenzó haciendo monitoreo de los hoteles en el mundo, o de los hoteles, de la infraestructura hotelera, de modo que pudiera agilizar los procesos de busca personas para que ellos pudieran cuáles eran los hoteles más baratos, etcétera. Hay muchas empresas como Trivago y otras que utilizan este sistema para comparar cuáles son los precios en los hoteles. Y ellos, Pegasus, recibe un porcentaje mensual o anual sobre las ventas o los beneficios de la industria hotelera por este app o por este buscador. Pero ahora sabemos que Pegasus ha evolucionado en la industria del espionaje, como fue comprobado en este programa ya hace muchos años, cuando recordamos acerca de Stuxnet. Stuxnet fue un virus que fue desarrollado por Estados Unidos e Israel, y que todavía es muy peligroso porque infiltra cualquier computadora en el mundo, ¿no? Y permanece dormido el tiempo que sea necesario. Lo explicamos en 10 años de Stuxnet. Ustedes sienten la libertad de ir a ver el programa. Y podemos entonces hablar de otros programas después de Stuxnet, como Zeus y otros programas que se han desarrollado. Pegasus, como digo, empezó tratando de controlar la industria hotelera, pero se especializó en la vigilancia de los ciudadanos. Como he dicho anteriormente en muchos programas, Israel lo que hace es experimentar con el pueblo palestino todas las técnicas, los chips de información, los apps que puedan contener, que se puedan desarrollar con DARPA, con el NSA, con la CIA, etcétera, el batallón 8200, que es un batallón de inteligencia, el Mossad y muchos otros, pues, que se dedican a este tipo de cosas, junto con las organizaciones norteamericanas de inteligencia. El presidente Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, denunció este aspecto el año pasado, en una denuncia pública en donde hizo claro para la opinión pública mundial, para latinoamericana de habla hispana, que él estaba siendo espiado por este Pegasus, sistema de espionaje israelí. Una vez ellos han catalogado las balas, las municiones, las armas que se utilizan en Palestina, los drones que ahora están vendiendo a los Estados Unidos para espiar a los ciudadanos norteamericanos y a los que participan o participamos en cualquier parte del mundo, pero en este caso Norteamérica, en las marchas a favor del pueblo palestino, en contra del genocidio, pues estamos siendo observados en Estados Unidos
y aquí en Canadá también lo puede ver uno cuando sale a marchar. Hay drones que son de los participantes, ¿no? Porque ellos quieren documentar la movilización, pero también hay otros que son de la policía. Hay que recordar que estas organizaciones trabajan muy cerca, Pegasus trabaja muy cerca con los gobiernos, y a pesar de que sean niveles de secrecía que no toda la policía puede utilizar, a menos que tenga autorización, pues son instrumentos que utiliza los Estados Unidos de Israel, porque los Estados Unidos no son de América, eso es una realidad. Es decir, cuando usted ve 500 congresistas de 535 todos votando por Netanyahu, adorándolo, 58 veces, que fue la última vez, siendo la cuarta vez en este caso, que el primer ministro visita Norteamérica y, por supuesto, el presidente Trump acaba de visitar hace un mes, haciendo el ridículo más grande delante de nosotros de la patria del mundo, diciendo que los Estados Unidos tienen las mejores armas del mundo y que le han dado a Israel gran parte de ese armamento y que Israel puede utilizar ese armamento como mejor le parezca, que le dio a los Edelson, a Miriam Edelson y a su ex esposo, que Donald Trump había recibido $300 millones para su campaña, ya desde 2016 y después ahora para esta última, el señor murió y que dio su esposa Miriam a cargo y le dio $100 millones con el compromiso de que anexara al West Bank, al Banco del Oeste, para Israel, y no ha parado. El genocidio abrió la caja de Pandora para todos los ciudadanos del mundo, gracias a Dios, y no digo gracias a Dios en el buen sentido de la palabra, porque el que está pagando el precio es el pueblo palestino. Pero todas las armas que se utilizan, la munición, las armas, las pistolas, los armas de largo alcance, rockets, bombas, todo lo que produce Israel que ha utilizado en Palestina, se vende para el resto del mundo como probado en combate. Eso incluye los sistemas de espionaje, como Pegasus, que puede ver su teléfono, su televisor, su computador, saber todo. Ahora, si ustedes se acuerdan, fueron las oligarquías las que avalaron al presidente Trump en su inauguración. Empezamos pues por Zuckerberg, Elon Musk, Alibaba, personas nacionales e internacionales, el valle de Google o el valle de la Internet, como se le conoce popularmente en San Francisco, que entre otras cosas puso las casas a niveles de compra imposibles para la gente común, pues poder comprar una casa en San Francisco, porque ahora Google Valley, que también hace parte integral, junto con Palantir, Facebook, de asistir a las organizaciones internacionales de inteligencia para saber quiénes hablan mal de Israel, para saber quiénes hablan mal de tal o cual presidente de acuerdo con los intereses norteamericanos y sus lacayos, pero que son más sus intereses israelíes en Norteamérica. Lo hemos visto ahora con las campañas de AIPAC, lo hemos visto, si ustedes ven mis programas en inglés sabrán por qué me refiero a esto. Es indispensable. ¿Por qué? Porque ahora lo están aplicando en los países centro-latinoamericanos, lo está utilizando por supuesto Inglaterra, que ha arrestado más de 1,000 personas este año, precisamente como la iniciativa de Donald Trump en Inglaterra por el nuevo primer ministro, que es el más impopular en la historia de Inglaterra. Inglaterra ha tenido en los últimos 5 años o 7 años entre 8 y 9 primeros ministros, está peor que Perú. Y Mark Starmer es una persona que nadie quiere, es un primer ministro que nadie quiere, que ha utilizado todos los servicios de inteligencia, no solamente el MI5, MI5 y el MI6, sino con la ayuda norteamericana e israelita, a identificar a las personas que pensamos que el mundo puede ser diferente si existe la honradez, si existe la virtud, si existiera el principio democrático y el espíritu de la ley como cuando Europa era Europa, y por eso se destacó alrededor del mundo, porque vino con iniciativas progresistas en su momento, podríamos decirlo así, para salir desde los días de Copérnico del oscurantismo
al que estaba sometido por la Iglesia Católica. La separación entre Iglesia y Estado vino muchísimo después de Copérnico, pero es una cosa que se tiene que entender como fundamental. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la separación, René Descartes fue una de las personas que participó precisamente para que la separación de Iglesia y Estado sucediera, porque él decía, ¿con qué criterio viene usted a decirnos que si nos equivocamos entonces pecamos? Que si tenemos emociones entonces pecamos, porque todo es pecado, porque entonces el rey tiene derechos divinos y los pueblos no tienen ningún derecho. Porque nosotros que tenemos que creer obligadamente que existe el cielo y existe el infierno. ¿En qué criterio basa usted esas denuncias en contra de nosotros los pueblos cuando nosotros estamos desarrollando la ciencia, cuando estamos comprendiendo los fenómenos naturales, cuando estamos tratando de establecer la ingeniería mecánica para que nos haga vivir mejor? De modo que las tormentas y la electricidad no son una cosa que es que Dios está bravo, como en las tribus indígenas. Nosotros tenemos que entender por qué funciona esto y que hay electricidad, qué es la electricidad, por qué se producen los rayos, etc. Vino la disputa poco tiempo antes, en 1500 y pico, 1525, 517, la protesta en Gutenberg por aquello de las indulgencias que causaron tanto rencor en los pueblos, porque si Dios trata a todo el mundo igual, es decir, si todos somos iguales delante de Dios, ante los ojos de Dios, ¿por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres y todos somos iguales? Este tipo de disparates, como eran las indulgencias, que era no importa cuántos pecados haya cometido usted, no importa cuánta tierra le haya quitado usted al pobre, utilizando sus mecanismos políticos y su influencia, cosa que no ha cambiado jamás a lo largo de la historia. Entonces, indicaban para ese entonces, en la época, desde Copérnico diría yo, porque fue el primero que planteó que no somos el centro del universo, sacó el esquema heliocéntrico. Es decir, planteó el sistema heliocéntrico, que el Sol es el centro, no la Tierra, del sistema solar. En esa época se consideraba el universo. Pero Copérnico fue uno de los primeros que empezó a establecer la relación entre Dios, la ciencia, el espíritu humano y la capacidad del espíritu humano para discernir y entender las cosas y los fenómenos físicos y naturales. Por supuesto que vino Galileo Galilei, sabemos que Galileo Galilei nos enseñó, para ser más franco, aunque él era profundamente creyente, pero él tenía sus dudas al respecto y dijo, la Biblia nos enseña cómo llegar al cielo, la Biblia no nos enseña cómo funciona el cielo. Entonces, así, René Descartes vino con lo que acabo de mencionar, que era la separación entre Iglesia y Estado, porque no encontraba en la Iglesia razones suficientes ni criterio intelectual y mucho menos moral o científico. Ahora que se estaban descubriendo las cosas, la matemática empezó a tener resultados extraordinarios, se empezaron a desarrollar nuevos criterios informativos, se desarrolló el primer computador con un sistema binario en Europa. En fin, hubo una cantidad de descubrimientos que pusieron a la gente a pensar. Y por supuesto las clases menos privilegiadas solo entendían a Dios como ese Dios castigador, que castiga la homosexualidad, que castiga al ser humano por cualquier falta, que todos somos pecadores y pecadores y pecadores, y los únicos que tienen criterio son las personas educadas, y las personas maleducadas pues no tienen ningún criterio, son el montón, no importa que vivan en pobreza y en miseria, cosa que vino a cambiar con Juan Jacobo Rousseau, y que vino también a cambiar con Juan Jacobo Rousseau, le dio una connotación más universal, porque es que el espíritu de la ley no solamente lo denunció Juan Jacobo Rousseau como esencial para que los pueblos puedan vivir en armonía, en paz y evitar la extrema pobreza, lo había denunciado también Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, en donde incluía a la población, a los pobres, a los menos favorecidos, que pues era normal en esa época que la gente no alcanzara ni a los 50 años, el promedio de vida era entre 40 y 50 años, de hecho. Entonces, no solamente por pobreza, sino por enfermedad, había plagas, había mucha falta de aseo, ¿no?
por supuesto. No había infraestructura, incluso a pesar de que los romanos ya habían desarrollado acueductos, etc. Y todo esto se vino combinando para destacar a Europa dentro del resto de la humanidad por su posición científica con respecto al entendimiento humano, con respecto a las cosas que lo rodean y su medio ambiente, cómo transformarlo de manera positiva. Al hacer eso, por supuesto, John Locke vino también con la iniciativa de que las personas deberían tener participación pública, no las mujeres. Únicamente las mujeres que tuvieran propiedad y los hombres que tuvieran propiedad, no los ciudadanos ni los campesinos ni la gente común. Eso fue lo que vino a cambiar Juan Jacobo cuando dijo: estoy de acuerdo con el concepto de la responsabilidad política para con lo público, pero tiene que ser más universal, tiene que cubrir lo universal, porque ¿dónde vamos a dejar entonces a la gente? Y eso no le gustó a mucha gente. Sin embargo, fue uno de los principios fundamentales para que los famosos padres de la patria norteamericana pues aludieran a su libertad en contra del Imperio Británico, decapitando a los virreyes, sometiéndolos a juicio hasta que pues Inglaterra tuvo que aceptar que ya no tenía poder en Norteamérica. Los colonos llegaron con los principios fundamentales de algún tipo fanáticos, de los cuáqueros y de otros que creían, eran fundamentalistas, ¿no? Es decir, las cosas se hacen de acuerdo con la palabra, y la palabra dice esto y así es, y el bien y el mal están de acuerdo con lo que la palabra dice. No había zonas grises, no había zonas intermedias, usted hace lo que dice la palabra, si no peca, y si peca la embarró, no tiene derecho a nada, es marginalizado, etc. Una de las profesiones, si no la más antigua, la prostitución, pues se considera que la prostitución es la profesión más antigua. Segunda viene el espionaje. Entonces, así las cosas. Europa fue ejemplo para nosotros, por la patria y para el mundo, de cómo desarrollar civilización, dejando atrás una cantidad de miedos infundados y de propuestas religiosas que eran de tipo fanático. Incluso la caza de brujas disminuyó enormemente por esos años y empezó a considerarse que la caza de brujas era una cosa que no tenía fundamento científico, ni humano, ni psicológico, ¿no? Y pues en esa época no había televisión, las personas educadas leían muchísimo de todo y tenían y opinaban acerca de política, acerca de relaciones sociales, acerca de relaciones internacionales. Ya hablamos de la riqueza de las naciones, que era mucho más humana, una visión mucho más humana de la que tenemos ahora, de acuerdo con la economía de libre mercado, que no es libre ni es de mercado, es la imposición de monopolios. Y volvemos a Peter Thiel en el principio de este show, cuando él dice que esos que piensan en competencia son mandados a recoger. Lo que hay que pensar ahora es en monopolios. Y eso es lo que son los monopolios. Sabemos que los monopolios también fueron descritos en gran manera por Adam Smith en su obra, y muchos economistas han hablado en contra de los monopolios con justa razón. Pero volviendo entonces al tema de lo que habla el presidente Donald Trump, sin ninguna autoridad, porque ese señor tiene autoridad moral de ninguna naturaleza. Es una persona que está en la lista de los pedofílicos, es una persona que no tiene autoridad moral de ninguna clase, y es el resultado de lo que las élites hacen cuando no están en contacto con las poblaciones, y los consideran, como en el medioevo, merecedores de su suerte. O como dicen las derechas en Colombia, trabajen vagos. Y esa persona que es que no valdría la pena ni mencionar su nombre, la cabal, digámoslo, es una persona que demuestra su arrogancia, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la educación, pero la educación es un derecho universal, no es un privilegio para los pocos. Tampoco lo es el agua, ni es el oxígeno, ni es el calor del sol, mi querida señora, ni todos los derechistas. Los derechistas en todas partes del mundo están cayendo precisamente porque la caja de Pandora que abrió el 7 de octubre de 2023 ha demostrado para nosotros, la patria y el mundo, quiénes están a cargo de las naciones, y no son otra cosa sino los monopolios y las corporaciones. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo? El genocidio. ¿Y cuál es el otro resultado que estamos viendo? Que un presidente
que hubiera podido hacer muy bien las cosas, las ha hecho peor que ningún otro presidente, destituyendo las instituciones, reemplazando el martirio, el esfuerzo de sus abuelos, que obviamente probablemente ni fueron a las guerras, porque eran suficientemente ricos para evadirla, pues son personas que no comparten ni sienten el dolor que una persona pobre tiene que sentir, como es no tener para comer, no tener para un pavo el fin de año, no tener para el pavo el día de gracias, no tener para el pollo, no tener para los huevos, no tener para la leche. ¿Por qué es eso? Debe ser que todo el mundo es un vago, ¿no? Es que las condiciones de los monopolios que se han apoderado del planeta demuestran, como lo está demostrando Donald Trump, como lo está demostrando la tradición de Occidente, esto es la Unión Europea, los países nórdicos que antes eran tan socialistas, ahora se están convirtiendo en capitalistas netos, es decir, discriminatorios en contra de su propia gente, lo que no era una particularidad de los países europeos hasta el 7 de octubre de 2023, y con la guerra, digamos más bien la operación especial rusa para rescatar a las personas de habla rusa y de costumbres rusas en Ucrania, el territorio de Donbass, en Donetsk y Luhansk. Ahora está Zaporozhia incluida, ahora hay otros dos territorios en esa operación especial que se ha tomado. Si quisiera el presidente Putin, hubiera destruido a Ucrania desde hace rato, ¿no? Hay muchas personas y muchos noticiarios como Noticias 1 en el caso de Colombia, algunos en México, otros en Centro y Latinoamérica, que acusan al presidente ruso de haber atacado a Ucrania sin razón alguna, y esto no tiene fundamento. En mi programa lo hemos mencionado muchas veces. Rusia ha tratado de ser invadida 18 veces, incluso por Suecia y por Finlandia, que ahora están poniendo a la disposición de la organización terrorista del Atlántico Norte, porque no es de paz, sino que se ha expandido desde 1991, cuando se había dicho que no lo iba a hacer. Por eso el Tratado de Varsovia, el Pacto de Varsovia fue disuelto precisamente por Gorbachev y su reemplazo para disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en ese sentido, la buena voluntad de Gorbachev al tumbar el muro de Berlín en 1989, ustedes recordarán la perestroika, el movimiento de Lech Walesa Solidaridad, respaldado por el Papa, que era polaco también en esa época. Solidaridad era un movimiento polaco. El Papa tuvo todo que ver en la influencia para que en 1989 cayera el muro de Berlín y se continuara con un proceso de adaptación hacia el oeste. Ustedes dicen que mucha gente dice que Rusia no tiene nada que ver con Europa. Rusia es Europa, es parte de Europa y siempre lo ha sido. Para todos esos que dicen que no es parte de Europa, me da pena, pero no es cierto. Rusia siempre ha sido parte de Europa. Lo que pasa es que tiene 11 horas horarias, es el país más grande del mundo, es extraordinariamente gigantesca. Entonces, lo que las grandes potencias del mundo y las élites que nos han gobernado desde 1492, repito, si alguien conoce el terrorismo del centro de Latinoamérica, Colombia lleva peleando el terrorismo desde 1492, lo mismo hicieron los centro y latinoamericanos, así que esto es una realidad. El hecho de que el presidente Trump denuncie al presidente colombiano como narcotráfico, como el tipo es un narcotraficante, hay que capturarlo ya y hay que destituirlo. Eso es inaceptable desde el punto de vista de la ley internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque ahora lo están acusando de narcotraficante. Todo el mundo sabe que no es cierto, siendo el presidente que más toneladas, 2.700 y más toneladas de cocaína desde los últimos 3 años, ha capturado a más de 600 narcotraficantes y los ha extraditado. Ha hecho revoluciones sociales. Sí, entiendo que hay personas que criticaron al presidente Petro por haber invitado a una unidad de partidos en donde el conservador, el liberal, todos los partidos traidores a la patria representaron algún renglón de en su política de participación pública para lograr un entendimiento conjunto entre todos los partidos. Lo traicionaron, como vimos con muchos de esos ministros, y
le hizo perder a Colombia, por supuesto, un año de resultados y de avances en términos de la fórmula que el presidente Petro quiere, y es renovar el país a través de la honestidad, de la verdad, de la transparencia, de acabar la corrupción y dejarlas sin justas proporciones, como decía Turbay, para poder ejercer una soberanía pública, porque es que si hay corrupción no hay soberanía pública. Eso lo demostraron los grandes contratistas que se robaron los 70.000 millones, esta señora Budinen, y todos los que fueron del gobierno del pacto histórico, corrijo, del Centro Democrático en los 8 años de Uribe, los 8 de Santos, y sin lugar a dudas ¿de qué estás hablando, viejo? Este señor que pues es un incompetente, ¿no? Entonces, acusar al presidente Petro de ser narcotraficante cuando es todo lo contrario demuestra que las élites del mundo, especialmente en la tradición occidental, son incompetentes, porque eso es lo que son. Son personas que no han tenido que sufrir, no tener un chocorramo para llevar al colegio en la lonchera, por ejemplo. Tener que ver cómo la gente está separada en clases sociales, que los ricos tienen privilegios y los pobres no. Es muy fácil convertirse, como lo hace Faustino Asprilla, lo que yo llamo, o como lo ha hecho J. Hernández, o como lo hizo Manguito. Apenas usted empieza a recibir dinero, usted tiene que volverse de derecha. Ese es el complejo Asprilla, yo lo llamo así, complejo Asprilla, porque es un complejo de inferioridad, en donde la persona sin posibilidades económicas, sin futuro, de un momento a otro se le aparece la Virgen, como fue a JP, a estos señores que tuvieron seguramente en el caso de los deportistas un gran esfuerzo, sí, claro, pero también que era su vocación, ser futbolistas. Cuando reciben dinero se vuelven de derecha y traicionan, porque es que ni siquiera conocen o han leído un libro. Yo no entiendo esta gente por qué es así, pero es que todavía ocurre dentro de las personas más educadas de las élites, o que quieren pertenecer a las élites, que probablemente nunca lo serán, que son abogados, ingenieros, físicos, astrónomos, personas educadas en términos científicos, pero que probablemente nunca aprendieron nada de su propia cuna, porque es que uno aprende de la cuna de donde vino, o no, aprende de la cuna de donde vino, porque ni el indio es gente, ni el burro es bestia, ni la alpargata es calzado. Fíjese usted Manguito, por ejemplo, o fíjese usted J. Hernández. La educación que estos tipos recibieron en la familia, yo no sé cómo definirla, pero al momento de llegar a tener poder y dinero, se volvieron a lamerle los pies a las personas que por tradición han tenido el poder, las oligarquías, sean corporaciones, o sea por familias, o sean políticos que se han eternizado en el poder haciendo favores y permitiendo el saqueo de los recursos naturales. Todo eso lo sabemos nosotros a lo largo de los siglos, y que quieren el continuismo, como la señora Cabal y todos los candidatos del movimiento disque valientes. ¿Qué tal el nombre que le da a esa señora? Y ahora con esta joyita de abogado de la Aspriella, pues es imposible no darse cuenta de cuáles son las falencias en Centro y Latinoamérica, en este caso en Colombia, porque son las mismas de Centro y Latinoamérica. Latinoamérica es cierto que está dividida, encontramos que Ecuador, Perú, Bolivia han sido otra vez víctimas del esfuerzo de los organismos secretos, del espionaje y de la doctrina del enemigo interno en la que se basan sus generales y sus soldados. Es decir, ver indígenas matando indígenas, porque en Perú y en Ecuador, como en Colombia, en Centro y Latinoamérica, los pueblos indígenas se meten a la policía y se meten al ejército. Son indígenas en su nacimiento, en su patria. Nación viene de nacimiento, o sea, la nación tiene indígenas, tiene una gran diversidad cultural en Centro y Latinoamérica porque fuimos conquistados por europeos. Y los europeos se mezclaron a lo largo de los años con las poblaciones indígenas, alterando su material genético. De ahí la diversidad. Pero hay pueblos originarios que todavía permanecen, desde Canadá hasta la Patagonia. Pero estos mismos pueblos, en el momento que tienen el poder de una pistola y un entrenamiento militar, o en la policía, se vuelven en contra de sus hermanos y los vemos con gusto maltratándolos, matándolos, sacándoles los ojos,
como ha pasado en Ecuador, que lleva unas 60 víctimas mortales ahora, 70 en el Caribe con el bombardeo de los norteamericanos, en Perú, que no hay presidente desde hace rato, sino una junta ahí de amangualados acostumbrados a que con el respaldo norteamericano se puede todo lo que sea corrupción, porque todos quieren ser corruptos como Estados Unidos es corrupto y los países europeos. Esto que está pasando en los países tercermundistas está pasando también en Europa. Es una de las cosas que tenemos que entender que los europeos no quieren ver. Pero ahora, después de ver las marchas en los Estados Unidos en contra del rey, que saca un avión defecando sobre todo su propio pueblo, el tipo, y se ríe, ¿no? Y sale en una entrevista apenas ayer o hace 2 días, en donde demuestra su incapacidad y su incompetencia intelectual hablando en términos de mercado. Yo no soy un economista ni soy un experto en mercado, pero entiendo que a lo largo de los años del estudio que he hecho de los tratados de libre comercio es que no son tratados ni son libres. Son imposiciones de mercado que hacen los países más poderosos a los países vasallos para que hagan lo que les dé la gana al mercado, es decir, que dejen de sembrar lo que puede producirse en sus países para que importen todos de los Estados Unidos cuando es subsidiado. Ahora en los Estados Unidos también está pasando lo que pasa en Centro Latinoamérica con Bill Gates, que ha comprado más de 230.000 hectáreas de tierra fértil. ¿Con qué propósito? Sino transgénicos. Los alimentos transgénicos se ha comprobado producen daños genéticos irreversibles en los humanos. En el caso de Argentina lo demostramos hace muchos años en el programa Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 10 años y 28 años de periodismo ciudadano, reportería y periodismo ciudadano que lleva este servidor, Federico Molano. Ahora candidato, como digo, no pude registrarme para la candidatura en el exterior porque aquí en Canadá me dijeron que no podía porque todavía estaban en desacuerdo, no habían recibido notificación de los pares en Bogotá, del gobierno colombiano, es decir, del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que obviamente sabemos todos están en manos de unos corruptos que pertenecen a partidos pro-Israel, pro-Norteamérica, en contra de Colombia, vendepatrias, traidores a la patria, escandalosamente traidores, y se sienten poderosos por eso. Es decir, una persona que piensa de esa manera, sea por la tradición de su clase aristocrática, si lo podemos llamar así, en Europa, Centro, Latinoamérica y Colombia, se han dado cuenta que son incompetentes. Mark Starmer en Inglaterra es un incompetente. Ese señor está arrestando a sus propios ciudadanos por un país que no es el suyo. En Estados Unidos la influencia de Israel es tan grande que ya no la llaman yo nunca la he llamado Estados Unidos de América, pero especialmente después del 7 de octubre. Ahora, nosotros queremos mucho Israel, pero lo que está haciendo y el 83% de su población, 82% de acuerdo con las últimas estimaciones de reportajes serios como la zona gris, Geopolitical, el informe geopolítico de Ben Norton, C.J. Wilderman, y su servidor, pues hemos investigado y nos hemos dado cuenta que el 82% de los ciudadanos que viven en Israel son 9.200.000 personas, entre ellas algunos palestinos que han recibido el privilegio de ser incluidos en Israel, pero no con los mismos derechos, pues están a favor del genocidio. Y si estamos hablando del 82% de personas en Israel, de 9 millones, siendo Israel en el mundo aproximadamente 16 millones de personas, para que vengan a tomarse el control de los Estados Unidos, el control de la Unión Europea, el control de Suiza, de Finlandia, que eran, como ya mencioné, ejemplos, sobre todo de Europa, la Unión Europea, para nosotros la patria del mundo, de cómo establecer relaciones comerciales, interpersonales, sociales, más allá de lo que las élites y los ricos puedan decidir a través de los sobornos y de la influencia sobre las clases políticas, es una cosa que está destruyendo Europa. Europa no está representada, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni la Unión Europea, ni el norte de Europa, los países nórdicos, ni Canadá, ni los Estados Unidos estamos siendo representados en la tradición de Occidente, sino por una convicción disque judío-religiosa, que no tenemos nada en común,
lo hemos hablado también en días de radio, lo he presentado a lo largo de los años. Hace 25 años, de hecho, hice un programa al respecto, invitando a un pastor evangélico y a un defensor de la Iglesia Católica. En el mismo programa hicimos un debate que ustedes deberían escuchar. En fin, aquí lo que se trata es de que las religiones, como la política y las personas, porque cuando hablo de los 82% lo menciono, ¿por qué? Porque el artículo 4 de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948 así lo establece. El artículo 4 establece, ustedes lo pueden averiguar, investíguelo si quieren, establece que los ciudadanos y las personas particulares también van a ser juzgadas de acuerdo con los artículos anteriores, que son la pretensión de querer acabar con todo un pueblo utilizando la inanición, el hambre, el corte de agua, la destrucción masiva intencional que ha sido descrita en la boca de toda la dirigencia de la cúpula militar y civil del Estado de Israel, pues está en contra de los principios del derecho internacional humanitario, está en contra de los principios de la Carta de Naciones Unidas, está en contra de los principios de los derechos universales, que fueron creados precisamente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que celebraron aquí, en Canadá celebramos el 11-11-11, pues por la cantidad de muertos que dejaron en la Primera Guerra Mundial de cientos de millones de jovencitos entre 17 y 25 años fueron a morir en la Primera Guerra Mundial en batallas de poco valor estratégico, simplemente para llenarle los bolsillos a los banqueros y a los vendedores de armas, ¿no? Y ahora quieren hacer lo mismo, una y otra vez, pero esta vez lo hacen con el descaro de decir que es el 9-11 de Israel. En otras palabras, como fue el 9-11 de Israel de acuerdo con Netanyahu, en donde los mismos israelitas mataron a gran parte de los 1.200 que tanto enarbolan en su bandera para combater genocidio diciendo que es defensa, sin guardar todos los requerimientos que requieren para semejante cosa. Israel es responsable del bienestar del pueblo palestino ya que lo está ocupando, pero no, le importa un carajo, y todos recordamos cómo se limpiaron el trasero, literalmente riéndose de nosotros, de la patria del mundo, delante de Naciones Unidas el año pasado, cuando el representante por Israel cogió la Carta Magna de Naciones Unidas y la descuartizó en shredder, esos aparatos que destruyen las hojas de papel, delante de todo el mundo, y nos culpó a nosotros, a la patria del mundo, de ser los que no entendemos que Israel es el dueño del mundo y que va a hacer lo que le da la gana en contra de nosotros si nos oponemos. Y un ejemplo para la muestra, un botón: Gaza, y ahora el West Bank, el Banco del Oeste, lo que ellos llaman Judea y Samaria, ¿no? ¿Y quiénes están cometiendo los asesinatos y las muertes de esas colonias en el Banco Oeste donde no existe jamás? Pues norteamericanos de Brooklyn, de Nueva York, de Chicago, de Boston, de las universidades de élite, van allá, se apropian de la tierra porque tienen doble ciudadanía, son judíos, son israelitas primero y después americanos, pero están por el Estado de Israel, no por Estados Unidos de América. Van, matan, hacen lo que les da la gana y regresan al país sin ninguna acusación. Están haciendo lo mismo en Centro y Latinoamérica, lo han hecho durante décadas, yo diría más de 100 años, desde que ustedes leen el libro Der Judenstaat. El Estado judío, usted puede entender que es un movimiento clasista, oligárquico, corporativo, internacionalista, como se le conocía en aquellas épocas, que hasta Henry Ford tuvo que hacer el preámbulo de un libro que él mismo criticaba, que era el libro de los sabios de Sion, donde se denunciaba a los judíos ricos por tener intenciones malignas, literalmente demónicas, en contra de las poblaciones del planeta. John Mearsheimer, seguramente ustedes lo han leído también. Él es un crítico realista, al contrario de Jeffrey Sachs, que es más optimista.
Este señor ha tenido razón en muchos aspectos porque dice que es que los países poderosos hacen lo que los países poderosos hacen, y eso es llegar, conquistar, colonizar, matar, destruir, apropiarse de los recursos, y no importa porque eso va a seguir siendo la regla siempre, dice John Mearsheimer, uno de los politólogos más importantes de nuestro tiempo. Jeffrey Sachs, quien también es otro politólogo importante de nuestro tiempo, profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, junto con su colega, ¿no? También profesora Victoria Nuland, es profesora de la misma universidad. Imagínense usted Victoria Nuland y Jeffrey Sachs en el mismo saco, terrible, en la misma universidad, en donde han sido destituidos de la educación por no estar a favor del genocidio cientos, si no miles de estudiantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos en las universidades, no solamente de élite, sino en todas las universidades, pero también en las de élite, especialmente en las de élite. Como le decía George Holloway, ahora aparentemente las únicas personas que pueden estudiar son los sionistas en Estados Unidos, hermano, y en cualquier parte del mundo, porque lo están haciendo en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Reino Unido. Como ustedes saben, ya no son lo mismo, ellos se separaron con Brexit. Y ahora están uniéndose países como Finlandia y Suecia, que son países socialdemócratas. Es decir, lo social tiene que estar cubierto. No puede haber indigentes en las calles, hacemos lo que sea, les damos vivienda, los cubrimos. ¿Qué hay que hacer? Pues imprimir la plata y hacerla posible para que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas. Lo que pasa es que se pusieron a atacar y a respaldar los ataques de los Estados Unidos y de Europa a los países, a sus colonias en África y Arabia, para quedarse con sus recursos, bis 1492, y quieren que sea para siempre. Eternizar estas políticas en tiempos en donde el multilateralismo es obvio, pues entonces está pasando con estos países europeos lo que siempre ha pasado con los países tercermundistas, y es, la política ahora es el enemigo interno, en Europa, en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y en los países nórdicos, en Canadá y en los Estados Unidos con mayor razón. Ustedes han visto lo que ICE está haciendo, y es mandar gente a otros países donde no tienen relaciones algunas, como Uganda, otros países en África, donde están deportando a ciudadanos que les parecen incómodos. Estos señores son tan incompetentes que, como dije antes, pasan videos donde el presidente Trump tiene la corona del rey y se caga literalmente sobre su propia gente porque lo demanda por incompetente. Y en la entrevista que les acabo de mencionar, al señor le preguntan acerca de la recesión y él dice: ¿cuál recesión? Nosotros no estamos en recesión y las recesiones son buenas. Las recesiones, de acuerdo con lo que yo entiendo, se basan en el primer cuarto del año. Si en un año usted no tiene resultados de acuerdo con los objetivos planeados por el gobierno, en términos de Producto Interno Bruto, pues usted entra en recesión porque no está produciendo, está gastando más de lo que tiene. Entonces, usted gasta más de lo que tiene, se endeuda. Y en este momento los Estados Unidos tienen una deuda de 38 trillones de dólares, de los cuales 8 son por las guerras que ha empezado a favor de Israel en los últimos, yo diría, 20 años, pero especialmente después del 9/11 de 2001. Aunque esto viene de más atrás, esto no ha parado desde la creación de Israel en 1948, en donde Estados Unidos y Europa pelean las guerras por Israel, mientras sus países, Estados Unidos y Europa, pierden el poder y la soberanía económica que les caracterizó. Y no solamente eso, el criterio del que René Descartes hablaba, que exigía de la Iglesia. Por eso mi propuesta es, así como debe haber separación entre Iglesia y Estado, para que los pueblos y las civilizaciones puedan desarrollarse, se necesita la separación entre la economía de los ricos y las corporaciones y el Estado. Así de simple. Lo que es que la empresa privada es la única que sabe producir. En serio. Es la única que sabe producir para una pequeñísima minoría. Y en muchísimos casos, en la gran mayoría de ellos, con capital público. Pero la riqueza obtenida se reparte entre los stockholders, los accionistas de las corporaciones, y no los pueblos que pusieron el capital, lo que pasó con la pandemia, por ejemplo. Se utilizó el capital de los Estados Unidos público para desarrollar una vacuna
que nunca fue vacuna y que nunca sirvió ni paró la transmisión, ni la muerte. Se utilizaron recursos públicos de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, cada país utilizó los recursos, pero para que Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson fueran los que se quedaran con las ganancias después de que lanzaran vacunas que no sirvieron para nada. Se dice que salvaron algunas vidas, probablemente fue así cuando se trata de ancianos mayores de 70 años o de 60 a 85 años, quienes estaban, por supuesto, más dispuestos por su organismo a morir. También por faltas preexistentes o enfermedades preexistentes. Pero es que hubo mucho fraude en esto. Es decir, los ministros de salud pública de los países del mundo, bajo presión de la Organización Mundial de la Salud, que también ha sido tomada por corporaciones, y por su mesa directiva, que está representada por súper ricos, como le preguntaban a este señor Burla, hemos mencionado al señor Burla, que semejante apellido, se burló de todo el mundo, se llenó de millones de dólares, llenó de 102 billones de dólares en un año, en 2022, para Pfizer solamente. AstraZeneca, Johnson Johnson hicieron también billones de dólares, pero los resultados fueron nefastos. Ahora se está criticando muchísimo a este señor Kennedy. Bueno, hay mucho de qué hablar ahí. Yo le creo al señor Kennedy cuando habla de las vacunas, le creo porque he leído su material y lo he comparado con otro material como es de doctores que hemos mencionado en mis programas anteriormente. La doctora Kelly Victory, tantos otros doctores que he mencionado en este programa que son supremamente importantes y que por supuesto desvaloran lo que el doctor Fauci, con más de 40 años de trayectoria en salud pública, desde los días de el AIDS, cuando famosos cantantes morían como moscas y artistas, etcétera, porque eran homosexuales y los homosexuales eran más dados a transmitir y recibir el virus de inmunodeficiencia adquirida. El doctor Fauci estaba ahí, millones de personas murieron por ese virus. Y ahora salió con este nuevo virus diciendo que no, que eran los vampiros allá en un mercado en China, a unas cuadritas del laboratorio de Wuhan, en donde los norteamericanos tenían intereses y capital invertido ahí. El FBI mismo dijo que las posibilidades, según la investigación del FBI, de que el virus hubiera sido creado en laboratorio eran mayores que las que se hubieran transmitido por accidente. O que viniera de animales y se hubiera transmitido de animales a seres humanos. En otras palabras, fraude total con la pandemia. Y esto no solamente ocurre con la pandemia, lo quieren hacer con todo, con la industria del armamento, con la industria farmacéutica, el petróleo, el gas, y por eso el presidente Petro le está abriendo los ojos no solamente a Centro y Latinoamérica, sino al mundo. Lo acabamos de ver en entrevistas con Al Jazeera, prácticamente santificando a los periodistas y a la comunidad palestina porque es un hecho. Estos tipos son mártires, estos señores son mártires. Y el Señor los tenga en su gloria y los resucite en el día último, como lo dice el Corán, porque en el Corán, para su información, es Jesucristo el Redentor. No es Alá ni es el profeta Muhammad. Jesucristo viene y rehabilita a la humanidad en el Corán, mi querido Señor. Te dejo la inquietud para que sepa que hay más cosas en común entre los islámicos y los cristianos. ¿Quiero convertirme al islamismo? No, claro que no. Yo soy cristiano, creo en mi Señor Jesucristo, pero tenemos más cosas en común. Cuando usted lee el Corán, con los cristianos, que con los judíos. Ahí sí, como dicen, duele al que te duele. Es que si le duele es porque usted es un ignorante. Es que el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, los presidentes centro-latinoamericanos no sepan eso, que Jesucristo es el llamado a resucitar a los muertos en el día último, porque es el llamado en los cielos y en la tierra, le fueron dadas las llaves en los cielos y en la tierra. Es una cosa que no dice el Talmud, o que no dice la Torá, que son los libros sagrados de Israel. Ahora, si usted quiere meterse con la Torá, métase con la Torá, que se supone que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? O lea
el Talmud, que son 32 o 36 volúmenes, en donde se describe a Jesucristo como un irresponsable que merecía su destino y que en ese momento está ardiendo en un mal de excremento por toda la eternidad. Que su mamá María era una prostituta que se acostaba con los romanos, fueran legionarios o fueran simples soldados. Era una prostituta que la pasaba durmiendo con todo el mundo. Y fuera de eso dicen que los judíos, el pueblo judío, es como cuando usted lleva un balde lleno de agua. Usted lleva el agua para regar las matas y para cumplir su misión, y las gotas que caen del balde pues no importan porque son gotas. Pero para ellos, nosotros, los Gojim, los que no somos judíos, somos las gotas que se caen en el desierto y que nadie les para bolas y no son importantes. Para ellos son la única raza del mundo que debe existir y a la cual todos los demás les debemos servir. Y si usted dice que eso está de acuerdo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted ignora muchas cosas ahí, o lo hace por ignorancia, o lo hace porque le dijo el cura, o una figura de autoridad en la que usted confía. Pero yo no confío tanto en esas figuras y autoridades, conociendo la historia de Centro y Latinoamérica, en donde el catolicismo y el evangelismo tienen todo que ver con la corrupción, para que vengan ustedes a decir que no han leído jamás este libro. Porque en este libro, a pesar de las diferencias, existen factores más comunes entre nosotros y los islámicos que entre nosotros los católicos o los cristianos, que estamos de acuerdo con el Antiguo Testamento hasta cierto punto. Yo no estoy de acuerdo con el Antiguo Testamento en las masacres y en los genocidios. Excepciones que deberían debatirse públicamente, como lo hice yo en mis programas anteriormente. Y la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que no podemos atenernos a un libro y a los principios de un libro, sean este o sea la Biblia, por más de 2000 años. Cuando han pasado 2000 años, ningún Dios se ha aparecido para dar testimonio de sí mismo, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pero las estrellas, el sol, sí, claro. No estoy negando a Dios, estoy diciendo, existe una conciencia o un poder sobrenatural, supranatural, absolutamente, que nosotros creemos en la personificación de Cristo. Sí, los islámicos no creen que Cristo es el Hijo de Dios, los islámicos consideran a Jesucristo como un profeta, y lo admiran como tal, y le dedican a María todo un capítulo, toda una sura, o asuras, como se le dice en español, suras en inglés, en donde tenemos más en común. Ahora, que hay extremos terroristas en ambas facciones, claro que sí. En el catolicismo no nos matamos acaso desde el 69 hasta el 99, católicos y protestantes en Inglaterra, en Londres, en todas las peleas que hubo, la independencia. Ustedes saben que el Reino Unido son varios países, el Reino de Gales, el norte de Irlanda, el Reino de Gales, Inglaterra, Escocia. Irlanda permanece fuera de la influencia del Reino Unido, me parece muy bien, y por eso también se ha aliado junto con Sudáfrica y Colombia y otros países en la oposición del genocidio y el absurdo de abandonar las leyes internacionales, los derechos universales reconocidos universalmente, los derechos humanos, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, etcétera, las convenciones de la prevención del castigo del crimen del genocidio. ¿Por qué? Porque le pasó a los judíos y le pasó a muchos otros pueblos antes de los judíos, o sea, no solamente a los judíos. Lo que pasa es que los judíos se usan como referencia para lavarnos el cerebro de que ellos son algo especial. Y hemos visto lo especial que son cuando 82% de ellos establece que hay que acabar con los palestinos, desalojarlos, matarlos, desaparecerlos, peor que Hitler, porque a Netanyahu no le falta sino el bigote de Hitler, en mi opinión. Es un asesino, es un homicida, es todo lo que Juan 8 dice de él en la Biblia. Así que ustedes pueden tener algunas posiciones encontradas con lo que acabo de decir con respecto a los islámicos, pero es cierto, están los libros sagrados, no me lo inventé yo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento se perfecciona la ley, no se contradice, pero ¿cómo se perfecciona? Separando literalmente a los cristianos de los no cristianos, lo mismo que hacen los judíos de los no judíos, y nos llaman a nosotros Gojim, es decir, extranjeros. Entonces, sintetizamos.
El gobierno de los Estados Unidos como el gobierno europeo, Europa se presenta en este momento como los países tercermundistas en donde solamente los Estados Unidos de Israel tienen orden sobre ellos. Vean ustedes cómo trató a los Estados Unidos el presidente Trump en la última cumbre ahora, hace un mes, cuando se reunieron los países árabes, los países europeos, presidentes alrededor de Donald Trump, en un acto de servilismo en donde el presidente Donald Trump trató al presidente de Pakistán como una basura. El tipo le lamía las botas todo el tiempo diciéndole que el premio Nobel debería haber ido para él, no para Corina Machado. Lo mismo hizo el presidente de Inglaterra, a quien el presidente Trump humilló objetivamente delante de todo el mundo y hacia todos los demás, menos a algunos presidentes, como Claudia Sheinbaum, presidente de Brasil, en la reunión de la CELAC del pasado fin de semana, y el presidente Gustavo Petro, ahora que acaba de romper relaciones de inteligencia con los Estados Unidos para que es un golpe de opinión pública mundial, porque no solamente Al Jazeera lo entrevista y la gente quiere mucho a Petro en los países, especialmente en Gaza, la Franja de Gaza, y países como Yemen y ahora Omán, ¿no? Que Omán pues estuvo prácticamente capturada por los británicos por mucho tiempo, que se quedó con su petróleo y cometieron una cantidad de asesinatos. Sí, están ejerciendo entonces el mandato de Naciones Unidas y otros tratados. El derecho a proteger fue el mismo que utilizó el presidente ruso Vladimir Putin para intervenir en las regiones que ya mencionamos en Ucrania. Entonces, así las cosas, vemos cómo Europa está en decadencia política por parte de las élites. Lo que las élites han demostrado en los últimos 100 años es que son incompetentes y que son incapaces de ejercer soberanía pública. Mientras ellos están soportando países extranjeros bombardeando a todo el mundo, sus propios países, Inglaterra y la Unión Europea, están en déficits económicos. No tienen cómo pagar vivienda, no tienen hogares. La pobreza está aumentando en Inglaterra a pasos agigantados, lo hemos descrito desde los años de Saskia Sassen y sus estudios sociológicos sobre Inglaterra. El dominio de los Estados Unidos sobre todos los países que quieran mantener la hegemonía de la corrupción, la explotación del hombre por el hombre, y eso está cambiando en un mundo multilateral. Y los Estados Unidos no quieren comprender que la historia los va a acompañar en este sistema autodestructivo por apoyar países foráneos que son en realidad minorías oligárquicas. Lo hemos demostrado en el comentario anterior. Las farmacéuticas, la industria militar, ahora la industria domiciliaria, con Larry Fink a cargo de BlackRock y Blackstone, que son partes de las mismas compañías con los mismos dueños, donde dicen que hay que hacer que la gente obedezca, y la gente solamente obedece a través de la represión. Este aparato represivo donde se militariza a la policía y se militariza a la sociedad es algo que está destruyendo la Constitución y las leyes en Europa, por la que alguna vez fue tan famosa, y era la separación entre Iglesia y Estado para empezar, pero también lo que, insisto, debe ser obligatorio y que debe pasar en Estados Unidos, y es como en Europa, en la cultura occidental, en la tradición occidental, y esta separación del capital, de las corporaciones y de los monopolios como Facebook, Silicon Valley, y todos estos súper ricos que pretenden que porque un presidente que no es otra cosa sino un incompetente, un tipo que no tiene madurez psicológica sino la de un adolescente probablemente de 12 o 13 años que nació rico y quiere que toda su familia se vuelva rica. La corrupción tan absurda de la que ha sido capaz el presidente Trump es inaudita. Recibir un avión de $400 millones de Qatar, después bombardear a Qatar tratando de establecer relaciones diplomáticas con Irán, matando una cantidad de gente. Matar, robar y matar, esa es la visión de la extrema derecha, por eso está perdiendo no solamente popularidad, sino todo tipo de legitimidad en términos de las leyes internacionales que nosotros juramos representar y proteger, a favor de una oligarquía de niños inmaduros que nunca crecieron, que solamente quieren guerra y que sus soldados se conviertan en delincuentes comunes como lo hicieron con ICE, que está reclutando a personas que han salido del servicio militar o personas que han sido descalificadas en la policía y nunca alcanzaron la placa, y ese tipo de gente que le gusta hacer daño y maltratar a otros, hasta que una guerra civil aparezca en los Estados Unidos nuevamente, porque en Estados Unidos
creo que es la cuarta enmienda, la que dice que todo ciudadano en los Estados Unidos tiene la obligación de proteger a su país de enemigos foráneos y domésticos. En este caso, el país foráneo que tiene poseído a los Estados Unidos, solo para toda la tradición europea, pues es el Estado de Israel, eso es innegable. Las mismas opciones que han tomado en contra de los críticos del Estado de Israel las han adoptado en toda la tradición europea. De modo que la tradición europea ya no es independiente, ni es progresista, ni ve hacia el futuro basados en la ciencia y en el espíritu de la ley, que para eso fueron creados, para que la civilización alcanzara niveles elevadísimos y su potencial, ¿no? Para que pudiéramos alcanzar, ¿por qué no?, civilizaciones de otros planetas en paz, con respeto y obviamente el uso de la violencia solo cuando sea absolutamente necesario. El multilateralismo, como le he leído las cartas en la asociación entre China y Rusia, que los Estados Unidos y Europa pusieron ahora de gancho, porque ellos se presentan ahora como un frente común, y un aspecto multilateral pues solo demuestra la incompetencia de las élites y su incapacidad para discernir que están siendo manipulados y están siendo el idiota útil de una fuerza colonizadora que quiere no solamente a los Estados Unidos de América, quiere el planeta entero. Y a muchos países y ciudadanos que nos hemos dado cuenta de eso y no admitimos de ninguna manera que se niegue el Evangelio de Cristo para darle participación a una religión extranjera que no considera a los cristianos amigos, sino los escupe, se burla de ellos, hace programas de McDonald's en la tumba de millones de personas de cristianos y ahora ataca a los cristianos abiertamente en lo que ellos llaman Samaria y Judea, el West Bank, el Banco Oeste, y han destruido todas las iglesias cristianas en Palestina. Y están matando palestinos a granel. Y están matando americanos, europeos, no importa que usted sea mono de ojos azules, que sea europeo por naturaleza, lo matan. Si usted le dice, oiga, no, a esta gente hay que alimentarla, lo que pasó con las diferentes flotillas, las personas que fueron arrestadas en esas flotilas, ¿no? Aparte de la primera, sino todas las que han ido, demuestran y dan testimonio de que el pueblo israelita está perdido. El lavado de cerebro al que han obedecido es tan grave, literalmente satánico, en el sentido de operar con total impunidad hasta ahora en contra de nosotros, de la patria del mundo, y lo quieren seguir haciendo. Si usted ve los informes de AIPAC y en los últimos días de quienes respaldan a estas organizaciones que deberían ser declaradas como foráneas en los Estados Unidos, no lo hacen, tampoco lo hace Europa, pues están tomando la Constitución y las leyes por la faja y no les importa, no les importa. El presidente de Israel está haciendo lo mismo en Israel, el primer ministro, con el respaldo del presidente y su gabinete, lo mismo que está haciendo Estados Unidos, y es: yo soy rey, yo soy el único que manda, no existe tal cosa como separación de poderes, la república no existe, ni en Israel, ni en los Estados Unidos, ni tampoco en ninguno de los países que se dicen republicanos en la tradición europea. Lo que esto nos enseña es que los europeos tienen muchísimo que aprender de nosotros los latinoamericanos, con sangre europea o no, porque conocemos como ahora América está despertando en sus marchas demostradas en los últimos fines de semana, a pesar de que su presidente les responde defecando sobre ellos desde un F-16, demuestra que probablemente el presidente Donald Trump no termine su mandato y que la clase política norteamericana es tan corrupta, pero tan corrupta, que prefiere traicionar a su propia nación y entregársela a unos extraños en el nombre de la riqueza y del beneficio propio. Eso es lo que el multilateralismo, lo que el presidente de Colombia, el primer ministro irlandés, el presidente Ramaphosa y otras naciones que se acercan más, como en la CELAC, los representantes europeos que vinieron de la CELAC, calla Calas, ¿no? Calla debería callarse, porque esa mujer es totalmente pro guerra, pro dominación europea sobre los países latinoamericanos, y es obvio que Lula da Silva, a pesar de la división que existe en Perú, en Ecuador, en Bolivia, ahora que pues cayó otra vez en manos de los Elon Musk y las personas que creen que se van a tomar al mundo porque les da la gana a través de la fuerza, pues van a encontrar resistencia. Esperamos que las guerras por la independencia
sean no necesariamente violentas, sino que esta vez cuenten con el respaldo político de una población civil que no va a ser atacada, esperemos, por la fuerza pública, la Constitución, cosa que el presidente norteamericano no tiene ni idea, como lo demuestra en su última entrevista, en donde ni siquiera sabe, ni ha leído la Constitución, ni qué es recesión. El tipo no tiene ni idea, para él todo está fantástico en el mundo y él es el mejor presidente que haya tenido el planeta sobre la Tierra, especialmente Estados Unidos, y por supuesto el Estado de Israel, porque el Estado de Israel para el presidente Trump y para su gabinete está primero que los mismos norteamericanos. Y así ha sido desde 1948, yo diría desde antes. Reacciona Hoy es parte del proyecto mundial Vía Fuera. Esperemos entonces que contemos con la asistencia de Dios, del Espíritu Santo, para guiarnos en estas luchas por la independencia, porque las guerras por la independencia han regresado para los Estados Unidos y para Europa principalmente, y para todos los pueblos del mundo en contra de las élites, porque han demostrado su incompetencia, su corrupción y su, digámoslo, demoníaco actitud casi que demoníaca de destruir todo lo que se oponga si vaya en contra de la humanidad, de los intereses creados por dos guerras y las organizaciones que se unieron para evitar que esto volviera a suceder, y ahora siguen dando de qué hablar cuando traicionan a sus propios pueblos, y como hacen las élites en Centro y Latinoamérica, lo mismo que hace ahora el presidente Donald Trump con su gente, es defecar en la Constitución de la Carta de Naciones Unidas, en todos los tratados internacionales, en la ley internacional, en todos los tratados humanitarios y en la Declaración de los Derechos Universales, que son sagrados. El mismo Jesucristo apoyaría esta iniciativa de Naciones Unidas, la Carta Magna de Naciones Unidas, los tratados por los derechos humanos y también la lucha contra el genocidio de 1948 y el castigo por el genocidio, que incluye civiles, personas de a pie, que hayan contribuido con algo que debimos haber realmente superado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto implica exopolítica, pero eso será parte de otro aspecto del que tendremos que hablar, de exopolítica, cosa que hemos mencionado en Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Recuerden votar por mí como candidato a la curula en el exterior. Dentro de pocos días haré otro video para que ustedes lo vean y apoyen mi campaña. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Au revoir. Bye bye. Hasta pronto. Allá van los gansos. Llegó el invierno.